Hare Krishna, muy buenos días. Namaste Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante y liberador Srimad Bhagavatam. El último texto leído era el texto número 34 del capítulo 5 del segundo canto del Srimad Bhagavatam y decía lo siguiente: así pues todos los universos permanecieron por miles de años, tiempo incalculable, en el agua, o sea, en el océano causal, y el Señor de los seres vivientes, entrando en cada uno de ellos, hizo que se animaran por completo. En ese momento abordábamos la cuestión de la presencia de la Suprema Personalidad de Dios como fuerza activadora. Y eso es una de las distinciones básicas que diferencian a la personalidad del Señor y a la energía del Señor. Ambas conforman a un único Señor, al Señor en sí, pero su personalidad tiene poder activo, mientras que su energía tiene capacidad ejecutiva. La energía es quien ejecuta. En virtud de la energía del Señor es que todo es hecho, y en virtud de las diferentes potencias que conforman a esa propia energía o de las diferentes dimensiones de la energía. Pero la energía por sí misma no se autodirige, o sea, ella no se puede autoactivar. Lo mismo sucede, podemos verlo de forma más cercana y de forma entendible desde nuestra experiencia en una reacción química o en las reacciones que a diario en la vida cotidiana están sucediendo. Un elemento por sí mismo, si las condiciones con las cuales o en las cuales él está existiendo no cambian, él no puede transformarse en sí mismo. No puede surgir una transformación en su estructura, una transformación química. Tiene que haber un cambio en alguna de las variables que interaccionan con él. Algo tiene que estimular la transformación, puesto que la transformación siempre necesita de un agente estimulante. Podríamos entonces situar a ese agente estimulante como la presencia del Señor. Esto es simplemente para comprenderlo, nada más. Y a esa cuestión de sustancia química que se va a transformar entonces como la energía del Señor, o sea, lo que va a transformar todo el proceso que se va a activar a raíz de la entrada en acción o de la entrada en juego del elemento activador. En ese momento también habíamos visto que ya existía toda la configuración potencial, estaba realizada de lo que es la creación o los universos. Sin embargo, todavía no estaba funcionando. ¿Por qué? Porque no se había echado a andar. ¿Por qué? Porque todavía el elemento activador no había entrado en juego, no había entrado en escena, y este entrar en escena y este entrar en juego significa concientizarlo. No estaba todavía concientizada la presencia del Señor dentro de la creación potencial, dentro de la creación que ya estaba realizada, pero estaba en un plano extremadamente sutil. Entonces faltaba la potencia activadora. ¿Qué pasa con esta potencia activadora? Vamos a ver después que esta potencia activadora se va a expandir, o sea, va a crear diferentes reflejos de sí misma con diferentes, por decirlo así, limitaciones para que se encarguen de activar y ocuparse también de la administración de ciertos funcionarios de dicha maquinaria llamada creación.
Y ahí viene entonces la palabra devas, cuestiones así, que es traducida como semidioses, personalidades administrativas, y de ahí viene la cosmovisión védica y de casi todas las culturas, de una serie de elementos o personalidades o potencias que se encargan de garantizar el funcionamiento activo de determinados departamentos de lo que conocemos como la creación. La creación es un sistema y como sistema necesita mantenerse armónico y equilibrado, aunque no estático, es dinámico, sus relaciones varían, pero esa variabilidad está vigilada o está dirigida por ciertas leyes, y esas ciertas leyes están vigiladas o dirigidas por ciertas inteligencias, y esas ciertas inteligencias a lo que se le llama desde ese tipo de cultura entidades administradoras o incluso dioses o cuestiones así. Aunque se prefiere la traducción de semidioses para establecer las diferencias con la totalidad suprema o con el Señor es supremo. Vamos a ver que desde esas culturas todo lo que existe está siendo de alguna forma mantenido y vigilado por algo, o sea, por una expansión limitada de la propia inteligencia grande. La inteligencia grande o la inteligencia suprema o la potencia de inteligencia del Señor se expande o se refleja, y de ella se derivan diferentes inteligencias parciales, inteligencias enfocadas en una capacidad determinada, porque es la capacidad necesaria para dirigir o controlar una cierta área del funcionamiento universal o del funcionamiento de la creación. Entonces, en ese punto decía: así pues, todos los universos permanecieron por miles de años, tiempo incalculable, en el océano causal, y el Señor de los seres vivientes, entrando en cada uno de ellos, hizo que se animara por completo. También en ese momento hablamos de la importancia de cuando la presencia del Señor se va concientizando, cuando vamos de un modo creciente, progresivo, de diferentes maneras, logrando lo que se llama la conciencia de Dios en nuestra vida, conciencia que va a ir pasando por diferentes niveles de comprensión, o sea, niveles de comprensión que nos van a ir ayudando o acercando al Señor desde diferentes aspectos de enfoque hacia Él. Sea el Señor primero como la totalidad de lo que existe, como una fuerza misteriosa, como la naturaleza, después como espíritu, después como inteligencia, etcétera, etcétera, hasta que por último en su perfección llegamos al Señor como personalidad completamente repleta de cualidades y siempre realizando diferentes actividades de disfrute entre Él y sus partes integrales, puras y despiertas. Pero es un progreso donde cada nueva etapa es perfecta en sí misma, pero no es la última en sí misma, aunque la criatura la vive como si fuera ya la perfección última de la realización en cuanto a la comprensión y acercamiento de la verdad absoluta. El texto número 35, este que había leído es el 34. El 35 dice: el Señor, el Mahavishnu, si bien yacía en el océano causal, salió de él y dividiéndose en las formas conocida como Hiranyagarbha, entró en cada universo y adoptó la forma del Virat Rupa con miles de piernas, brazos, bocas, cabezas. El Virat Rupa o forma universal del Señor, muchos textos atrás habíamos visto que es un recurso didáctico que utiliza la enseñanza védica o la pedagogía védica para asociar al universo total y a los universos como la forma material del Señor, o sea, vincularlo a una forma expresiva del Señor. Esa vinculación ayuda a cuando no se tiene una capacidad de abstracción que nos permita ir más allá de lo objetivo, entonces podamos de alguna forma u otra vincular a todo lo existente con la propia existencia misteriosa de la personalidad de Dios, o sea, relacionamos y podemos de esa forma indicar la existencia de Dios a personas, por ejemplo, sobre todo en los niños, y bueno, la mayoría de los adultos también, pero los niños de por sí mismos no tienen capacidad de abstracción todavía desarrollada, entonces necesitan ejemplos concretos. Entonces, ¿cómo hablarle, por ejemplo, a un niño de modo entendible
sobre Dios, al menos en la mayoría de los casos, si no se le concretiza de algún modo, si no se le pone ejemplos. Es muy difícil que un niño entienda si no se le pone ejemplos concretos, que entienda algo que no está al alcance de nuestra percepción, si no se le ponen ejemplos concretos. Entonces la didáctica védica asume esta cuestión de describir al universo y a todo lo que existe como diferentes partes de un gran cuerpo, y ese gran cuerpo es el Señor. Eso es importante tenerlo en cuenta para ir comprendiendo y no confundiendo qué es lo que pretende la ciencia védica o la enseñanza, la pedagogía védica, al emplear esto del Virarupa, y todas las descripciones que vienen a continuación deben ser vistas y concebidas en ese sentido. Entonces este Mahavishnu dice que si bien yacía en el océano causal, o sea, allí en la fuente donde radica la energía material en su estado puro o en su estado no manifiesto, dice que salió de él. Este salió es un salió para hacer referencia a cómo su presencia también se hizo presente en otros estratos o planos. O sea, él siguió estando allí, pero su presencia se hizo presente en otros estratos también, dentro de la propia conciencia material. Dice, salió de él y dividiéndose en las formas de Hiranyagarbha, o sea, es las formas que están ya dentro de cada universo en específico, es la presencia del Señor reconocible dentro de cada universo. La presencia del Señor reconocible dentro de cada universo significa la forma específica en que las criaturas vivientes de un universo específico pueden reconocer o pueden sentir la existencia de Dios. En todos los planos de creación se experimenta al Señor de un modo diferente y en un modo distinto, porque el Señor está allí manifiesto, está haciendo su presencia en un modo diferente y en un modo distinto. Esto también es importante tenerlo en cuenta, y vamos a recordar que estamos explicando cómo es que la cosmovisión védica ve este asunto. Por favor, no permitan que se cree conflicto en su cabeza. No es para contradecir las otras cosmovisiones, ni la judía, ni la no sé qué, ni la de no sé cuánto. Simplemente estamos en un texto védico, por tanto estamos abordando la cosmovisión védica para poder comprender el texto. No significa que usted tiene que aceptarlo o no aceptarlo, simplemente es la propuesta védica, que desde la visión védica, los grandes místicos, la manera en que abordaron el asunto, desde una inteligencia también bastante lúcida y siempre emparejada con una capacidad didáctica, puesto que estos asuntos, vamos a recordar, están descritos para ir transmitiendo a la generalidad de la humanidad, la cual por tanto no tenía y no tiene capacidad de visión trascendental, irle transmitiendo de la mejor manera posible, de la forma más clara posible, en una época y para una época determinada, la cuestión de la existencia de la suprema verdad absoluta en su aspecto personal, o sea, dotado de personalidad específica. Eso no lo podemos perder de vista para que nuestra mente no caiga en contradicción ni en oposiciones innecesarias. Entonces el Señor se entró en cada uno de los universos y adoptó la forma del Virat Rupa, o sea, la forma universal. El Señor como forma universal, con miles de piernas, brazos, bocas, cabezas, etc. Esa forma la vamos a ver también en Bhagavad Gita. Hay un momento en que el Señor, en su aspecto como Krishna, dice que le dio a Arjuna por un momento la capacidad, o sea, abrió sus ojos desde el punto de vista de la totalidad del universo, para que viera la famosa forma universal o el aspecto universal del Señor, y miles de bocas, un aspecto muy horroroso para el punto de vista de Arjuna, que era un devoto que estaba acostumbrado al Señor en una apariencia más estética, más hermosa, más delicada. Continúa diciendo, grandes filósofos imaginan que todos los sistemas planetarios que se encuentran en el universo son despliegues de las diferentes extremidades superiores
e inferiores del cuerpo universal del Señor. Aquí el Srimad Bhagavatam va a empezar a describir alguna forma en que algunos pensadores o tendencias teístas abordan esta temática. Algunos dicen, enseñan, imaginan, suponen, han visto, quién sabe qué, que los diferentes sistemas planetarios que hay están en diferentes partes de ese cuerpo universal del Señor, por tanto son las diferentes partes de ese cuerpo. Y entonces ahí vienen un poco más sobre esa forma de pensar. Dice, los brahmanas representan su boca, los kshatriyas sus brazos, los vaishyas sus muslos y los shudras nacen de sus piernas. Los términos brahmana, los términos kshatriya, los términos vaishyas y shudras son los términos referentes a las 4 divisiones generales de la sociedad desde la perspectiva védica. O sea, desde la perspectiva védica, la sociedad o el grupo de seres humanos se divide básicamente en 4 categorías. Aquellos que tienen una tendencia natural hacia el conocimiento y el estudio, aquellos que tienen una tendencia natural hacia la administración, o sea, la gobernación, o sea, que tienen aptitudes para la organización y mantener el orden, guiados por la tendencia de los estudiosos o los brahmanas. O sea, ellos no son brahmanas, no tienen tendencia estudiosa, pero tienen tendencia administrativa. Son dados a la justicia, son dados a que las cosas se mantengan en equilibrio, por tanto son la fuerza administradora de la humanidad. Hay los otros que son aquellos que tienen tendencia a la dinámica social, o sea, los que mantienen viva la humanidad desde el punto de vista del fluir del comercio, estas cosas, o sea, los que siembran, los ganaderos, los que hacen la producción, el movimiento económico de forma general en la sociedad, sin el cual tampoco la sociedad se podría mantener como sociedad. Tienen esa tendencia dinámica al intercambio. Claro, para que esto ocurra se da mejor en una sociedad organizada, y para que esté organizada entonces tiene que tener administradores que garanticen esa organización, y estos administradores, para que puedan garantizar una organización, tienen que saber cómo proceder en cada momento, guiados por el modo más inteligente de hacerlo, el cual es conocido por los que tienen tendencia de conocimiento o tienen la visión del conocimiento. Pero estas 3 grandes calificaciones o áreas o tendencias humanas necesitan ayudantes, necesitan también de seres humanos que no son predominados por ninguna de estas 3 tendencias o tres grupos de aptitudes, pero que son necesarios también, porque si no fuera por ellos, entonces estas 3 grandes tendencias no podrían hacerlo todo. El dedicado a la movilidad dinámica económica y productiva de la sociedad necesita ayudantes, necesita obreros, necesita fuerza de trabajo, el ayudado. El dedicado a la administración también necesita cooperadores en los cuales delegar ciertas actividades y ciertas determinaciones, y aquellos que están entregados al estudio también necesita de ayudantes o cooperadores, y por tanto esa es la 4ª clase, son los shudras, conocidos como shudras. Básicamente, si somos reflexivos y un poco analíticos desde un punto de vista imparcial, donde no estemos predispuestos a lo védico en función de lo que hayamos escuchado por ahí, podremos comprender que en verdad no existe, o al menos desde el punto de vista así más general, no se puede hablar de otro grupo general de seres humanos, visto desde las cualidades de nacimiento, o sea, desde las tendencias de comportamiento o grupo de actitudes y cualidades que puedan estar reunidos en ellos. Pueden haber brahmanas de diferentes tipos, pueden haber kshatriyas o guerreros, administradores de diferentes tipos por sus personalidades específicas, pero vamos a ver en ellos un común denominador, o sea, que van a reunir las mismas cualidades o cualidades semejantes, algunos más deterioradas, otros menos deterioradas, algunos más puras, otros de forma más impura. Con el paso de los tiempos estas cualidades se han ido deteriorando, pero esa es la esencia. Por tanto, aquí hay un punto también importante dentro de la pedagogía védica, que es cómo fueron capaces de vincular a los tipos de seres humanos, a los grupos humanos, a las tendencias humanas, con
el Señor mismo. O sea, las sitúan, las organizan, las enlazan como o las colocan, las hacen ver, comprender como parte del cuerpo universal del Señor. Por eso dice que los brahmanas representan la boca del Señor, la boca por la palabra, la enseñanza, la educación, la transmisión del conocimiento, que era lo que cultivaban los brahmanas. Los kshatriyas, sus brazos, por el vínculo del brazo, los brazos con la lucha, la administración, la implantación de la justicia, cuestiones así. Fíjense que todo es un proceso simbólico. Son cuestiones simbólicas a las cuales hay que descifrar desde la perspectiva adecuada, que tiene que estar, por supuesto, situada en el momento y el pensamiento védico. No se pueden intentar interpretar desde fuera del pensamiento védico porque fueron codificadas por el pensamiento védico, así que tienen que ser decodificadas desde el mismo pensamiento védico. Pero más allá de esa decodificación, lo más importante es percibir la intención oculta. La intención oculta está aquí en establecer una relación de todo lo existente con Dios, de una manera o de otra, y en este caso lo están haciendo desde la forma universal del Señor, como todo lo que existe en el universo está relacionado al Señor. Cuando usted a la sociedad, y sobre todo a la sociedad de aquel tiempo que estaba basada en la fe y no tanto en el conocimiento, puesto que el conocimiento estaba solo en manos de los brahmanas y la mayoría de las personas funcionaban simplemente por aceptación del conocimiento, entonces es necesario que usted de forma muy concreta, objetiva y entendible ya le dé conclusiones. Y esas conclusiones perseguían un solo fin, que la mayoría de la gente mantuviera siempre un pensamiento ligado a la existencia de Dios. Si ahora ustedes de pequeño le dicen que los bosques son, o sea, que Dios es todo lo que existe y todo lo que existe es parte del gran cuerpo de Dios, y que entonces los bosques que ven son como los pelos de ese cuerpo, y si los ríos son sus venas, y si el sol y la luna son sus ojos, o sea, si todo se va atribuyendo, pero además de eso a la organización social o tipología humana también se le suma una relación con ese cuerpo universal. Las personas estudiosas surgieron de la boca del Señor, las personas justas surgieron de los brazos, las personas dinámicas, negociantes, qué sé yo, en el sentido de la evolución social o de la dinámica social, surgieron de su cintura, los obreros surgieron de su... Si usted sitúa todo, si usted es capaz como cultura de instruir a los miembros de su cultura de una forma tal que puedan establecer un vínculo lógico, creíble, armónico de todo lo existente en relación a un ser supremo, entonces la vida de esa persona va a estar siempre ligada a Dios, a la comprensión de Dios desde la cultura específica desde la cual se esté tratando de hacer. Fíjense la grandeza, fíjense la perspicacia, fíjense la inteligencia de esa cultura védica antigua. No tiene nada que ver con lo que hoy vemos en el hinduismo, en la India. La cultura védica no es el hinduismo. El hinduismo se deriva como una rama donde la cultura védica ya decadente es un componente, pero la cultura védica pura era una cultura extremadamente exquisita, extremadamente protegida, o sea, tenía una forma de funcionar para cuidar su propia pureza de otras contaminaciones, y su enfoque era mucho más profundo. En la India de hoy y la cultura hindú y todas las otras cosas que se han derivado de ella, ya esto de las famosas castas, brahmanas, kshatriyas, etcétera, etcétera, no es más que un circo que da crédito continuo del deterioro social. De hecho, en la cultura védica, ya en la literatura más antigua o en la tradición antigua, incluso antes que surgiera la literatura o la tradición escrita, ya se hablaba del deterioro progresivo y de la pérdida de las cualidades de las clases más elevadas. Se hablaba cómo los brahmanas iban a ir dejando de existir, los kshatriyas o los guerreros y administradores
y los verdaderos cultivadores, comerciantes y eso. Uno se podría preguntar cómo es que iban a dejar de existir en Kali Yuga si todavía vemos que el mundo, sobre todo en esa parte de Oriente, o sea, la India y eso, está lleno de brahmanas, o sea, de estudiosos, de religiosos, está lleno de reyes, de guerreros, de representantes, y en Occidente le llamamos presidente o lo que sea. ¿Y cómo es? Entonces está mal la tradición védica. No, la tradición védica está perfectamente bien, porque lo que existe es todavía esas posiciones sociales, esos nombramientos sociales, pero desde el punto de vista cualitativo, desde el punto de vista de la aportación, o sea, ser portadores de las cualidades que deberían distinguir a esos estratos sociales, ya eso no existe prácticamente. Es muy difícil encontrarse actualmente un verdadero brahmana, alguien que verdaderamente tenga la comprensión y la visión del espíritu o de la verdad. Es muy difícil encontrarse a un verdadero brahmana en cuanto al conocimiento de la espiritualidad y la religión en su más pura concepción. Eso ya es muy difícil, y menos que tengan la formación adecuada o la capacidad de hacer todo lo que los brahmanas antiguos hacían. Pero además de eso, que tengan bien cultivadas y constantemente presentes en su vida las 4 cualidades brahmínicas básicas. O sea, la limpieza, una vida limpia, organizada, externa e internamente, por tanto la pureza, etcétera, etcétera. La veracidad, o sea, la credibilidad en su palabra y en su modo de transmisión de conocimiento sin desvirtuarlo ni colocarlo a su conveniencia. La compasión o la caridad, siempre guiada por el conocimiento y el amor y no transformada a su conveniencia. Y la austeridad o esa separatividad o desligamiento del apego por lo material. Eso es casi imposible de encontrar en un brahmana hoy en día, por tanto no son ya brahmanas en la mayoría de los casos. Portan quizás a veces el símbolo de brahmana, el cordón sagrado cruzado en el pecho, los rituales de brahmana, los Gayatri mantras, esas cuestiones que están al acceso de todo el mundo, pero no son en sí, en esencia, no son brahmanas. Repito, la mayoría de los casos, no estoy absolutizando. Lo mismo pasa con los administradores, soldados y guerreros, los dirigentes. Ya no son aquellos kshatriyas de los cuales habla la sociedad védica, no tienen las cualidades aquellas. Los kshatriyas antiguos eran personas que por nacimiento eran justas, personas que no toleraban la injusticia, personas que no toleraban el abuso, personas que no toleraban el corromperse por una riqueza o por un prestigio que es pasajero. Eran personas que estaban dominadas por el ímpetu, por la valentía, estaban necesitadas de constantemente estar preocupándose por el buen funcionamiento de la sociedad, y no por conveniencia, sino como servicio, o sea, como su tributo natural amoroso hacia el dueño total de la sociedad. Ya no vemos eso. La mayoría de los dirigentes del mundo entero son dirigentes formados desde el punto de vista del interés material, donde la mayoría están buscando ver cómo se pueden aprovechar de su cargo transitorio, donde están abusando de poder, donde están haciendo todo lo que todo el mundo sabe que están haciendo a nivel mundial. Estoy hablando a nivel mundial. O sea, quiere decir que la clase kshatriya, la verdadera, ya no existe prácticamente. La mayoría de los ejércitos, guerreros y soldados ya no tienen honor. A veces incluso atacan a sus contrincantes cuando están desprevenidos o cuando están durmiendo. A veces los matan sin necesidad de eso, los torturan sin necesidad de torturarlos. Por tanto, no es el guerrero aquel de antes. Y así pasa con todo. Por tanto, sí es cierto que esas categorías sociales reales, humanas, ha ido decreciendo, ha ido deteriorándose a tal punto que dice que en Kali Yuga todos somos Shudras. O sea, el ser humano está deteriorado a tal punto que ya no tiene las cualidades ni del conocedor del conocimiento, ni del juez justo, o sea, del administrador, ni siquiera de aquel que dinamiza económicamente a la sociedad desde un punto de vista de interés social general y no desde un punto de vista de interés particular. Fíjense cómo las 4 categorías humanas
del cual habla la tradición védica y a la cual se refiere, que no tienen nada que ver con las que existen actualmente desde el punto de vista social externo, como etiquetas, como circo, repito, como siempre estaban desvinculadas de un actuar egoísta. Ellas simplemente vivían sus cualidades para el servicio del bienestar de la totalidad. El que tenía cualidades de soldado, de rey, de administrador, las ponía al servicio del bienestar social. El que tenía cualidades de investigador, de estudioso, las ponía al servicio del bienestar social. El que tenía cualidades de economista, de productor, de ganadero, las ponía al servicio. O sea, conscientes de lo necesario que era sus actitudes para que la sociedad funcionara armónicamente y por tanto fuera para el bienestar de todos. Ya eso no existe prácticamente y cada vez va a existir menos. Por tanto, cuando los famosos estudiosos o lectores superficiales de lo védico hablan de lo védico, no están hablando de lo védico, están hablando de lo que hoy ellos leyeron o creen el reflejo de lo védico, pero lo védico no tiene que ver nada con eso. La cultura védica no tiene nada que ver con la mayoría de las interpretaciones que la mayoría de los que hablan de ella dicen. De hecho, ni siquiera el trato a la mujer, etc. El trato a la mujer en la cultura védica profunda e íntima es muy diferente a lo que hoy vemos en el trato de la India y esas cosas, donde es todavía subyugada, maltratada, explotada, denegada, o sea, denigrada, etc., etc. Me he quedado en este punto porque es necesario, porque venimos necesariamente también marcados por una serie de lecturas y enfoques o creencias personales que tenemos sobre lo védico, viendo a la India como referente de lo védico. Y repito, la India no es referente de lo védico, la India está degradada, la India no es ya el punto, ¿cómo se dice cuando una ideal de referencia pura de lo que es la cultura védica? Está muy lejos de eso. Por tanto, no se puede tomar como referencia, ¿ok? Y no se puede desde esa concepción tampoco abordar libros como el Srimad Bhagavatam. Hay que ir al espíritu de lo védico, es decir, hay que hundirse en la práctica personal de la espiritualidad, hay que hundirse en la práctica de los santos nombres, hay que hundirse en el acercamiento progresivo a la suprema personalidad de Dios, y solo desde allí, y también en una vivencia, en una postura de obediencia, entrega y humildad ante los guardianes del conocimiento védico, o sea, los grandes santos, grandes acharyas de la sucesión discipular, ante ellos, para que desde esa humildad podamos tener acceso progresivamente a la verdadera esencia de la cultura védica. Que la gracia y el amor de nuestro siempre y único amoroso Señor nos acompañe. Alabado y bendito seas en todo momento tú, que también te encargas desde tu misericordia de iluminar el corazón de aquel que desde una sinceridad genuina se va enriqueciendo en la apertura total, para que tú puedas, oh Señor mío y Dios mío, guiarnos en la real o en el real entendimiento del asunto de las esencias. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govinda Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare